profesores, está suscrita. Me llamo María Cecilia Rodríguez, así como dice la diapositiva. Y a mi derecha el contador Alaní. El contador Alaní tiene a su cargo la parte práctica. Ustedes van a ver, entre otras cosas, remuneraciones con él. Y en esta cátedra, y a partir de la incorporación del contador Alaní, se ve práctica contable del derecho laboral, que es lo que le va a servir a los futuros contadores, a los futuros licenciados en la administración de empresas. Pero esa práctica contable tiene sustento en las normas que nosotros les enseñamos. El sustento es legal. Para que ustedes puedan desarrollar una buena práctica contable, tienen que saber las normas, las leyes. Entonces nosotros les enseñamos el marco teórico y sobre ese marco teórico después se ejercita una parte práctica. Bueno, me mata decir que necesitan de las dos cosas para regularizar la materia. Nosotros al terminar de corregir el programa, adecuándolo a las últimas modificaciones, y ustedes tienen el cursado de esta asignatura, es libre para el que no alcanzó el 4 regular. ¿El 4 el libre? Sí. Porque claro, el regular de 4 a 6, y el que promociona tiene que obtener en los parciales 7 y no recuperar ninguno, porque nosotros le tomamos la nota del parcial, no la nota del parcial. O sea, todos ingresan, todos los que quieren ingresan al sistema de promoción, porque total, nosotros no tenemos cupo, ustedes no sé cómo se habrán inscrito, pero pueden inscribirse como alumnos promocionales. Si no entran en promoción, porque no obtuvieron 7, 8, 9, 10, quedan como alumnos regulares, que es de 4 a 6. Sí. En el Zoom también se puede dar el último regular. ¿Solamente como regular? Sí. Ah, bueno, mejor, porque después nosotros, si le ponemos, nosotros después le pasamos la nota y al final las actas así nos permiten a nosotros poner libre, regular y promoción por 7. Ah, perfecto. Bien. Pero igual se puede hacer la promoción entonces. Claro, todo. De ustedes depende, no de nosotros. De ustedes depende si estudian y obtienen un 7 como resultado de evaluación y concurren a clases, porque necesitamos el 80% de asistencia, y son puntuales porque nosotros empezamos a las 3 de la tarde, no empezamos a las 3 y 5 las clases, y le vamos a rogar puntualidad, porque esta materia es hermosa, se van a enamorar del derecho laboral, pero es bueno, eso es el área contable, pero digo, principio contable y en realidad es muy práctica. El contador le va a contar después su experiencia profesional, pero es corto el tiempo que tenemos con ustedes. Es un cuatrimestre que vuela, porque en teoría es semestre, pero es un cuatrimestre que vuela, y el programa es bastante extenso, porque ahora yo les voy a mostrar qué es lo que vemos en derecho laboral, que es derecho del trabajo y de la seguridad social. ¿Sí? Bien. Bueno, dicho esto, después el viernes se van a presentar los otros profes, que yo no les voy a adelantar nada, porque me conozcan el viernes. El viernes tenemos de 18 a 20, los lunes de 15 a 17 y los viernes de 18 a 20. Nosotros tenemos ya una lista provisoria que se subió en el sistema, así que se va a tomar asistencia con esa lista y después arrancamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Fuerte y claro el presente. Esta lista salió de... Ustedes van a ver con nosotros derecho del trabajo y de la seguridad social, que en la última modificación del plan de estudio pasó a llamarse derecho laboral, que engloba todas las disciplinas que le vamos a enseñar. Entonces, para las que no tenemos un grupo de alumnos bastante nuevos, porque otra vez hay caras recurrentes. No, pero hay varias caras conocidas. Sí, pero la mayoría que no. O sea, ya me suena. Bien, entonces vamos a estudiar derecho del trabajo. Buenas tardes. No hay silla, ¿Hay silla libre por ahí? ¿Una? Hay
¿Usted también? Apellidos. Cristian Sajano. Ferreiro. ¿Y van a tratar de llegar a las 3 de la tarde o van a tener que recomenzar la clase todo el tiempo? Avisen así, nosotros llegamos 3:30. Yo vengo sin almorzar. Yo salgo recién de trabajo y me vengo acá a darles clases. Si ustedes van a ir más tarde, yo también me voy a comer algo y voy a ir vengo. Vamos a ser bastante exigentes como se dan cuenta, ¿no? O sea, nosotros no venimos, a nosotros nos gusta la disciplina que enseñamos, la practicamos asiduamente y queremos enseñarles lo que nosotros y orientarlos para que estudien derecho al trabajo de la mejor manera posible. ¿Y cuál es la mejor manera posible para nosotros? Con todo el compromiso que implica para ustedes como alumnos, venir a clase puntualmente, estudiar, etc. Y nosotros como docentes también tenemos un mismo compromiso. Entonces acá esto es recíproco. Ustedes nos van a tener en clase todas las veces puntuales, pero nosotros necesitamos que ustedes también sean puntuales. Bien. ¿De dónde vamos a estudiar el derecho individual del trabajo? Que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Porque el derecho laboral, así como decía la primera diapositiva, es derecho del trabajo y tiene una estructura que se la voy a mostrar después. Pero, ¿qué es el derecho del trabajo? ¿En qué se basa el derecho del trabajo? ¿Dónde encuentra su sustento el derecho del trabajo para que nosotros digamos en esta cátedra que vamos a enseñar el derecho del trabajo? ¿Pero a qué trabajo nos estamos refiriendo? ¿O a qué trabajo no nos estamos refiriendo que ustedes ya estudiaron en otra disciplina jurídica? ¿Qué vieron en el cuatrimestre anterior? De área jurídica. Administrativo, ¿no se llama público ahora? Y entonces, ¿qué vieron en el derecho público? Que es la parte de administrativo, por supuesto, porque tiene dos vertientes legales, constitucional y administrativo. ¿Qué vieron en el administrativo? No todo, no me nombre todo el programa, no le voy a contar al doctor Luis Sala que le estoy tomando examen administrativo tampoco. Pero ¿qué vieron relacionado al trabajo en derecho administrativo? ¿Ah? ¿Vieron algo relacionado al trabajo en derecho administrativo? O yo cuando estudiaba, yo soy abogada, pero cuando yo estudiaba en la facultad estudiaba derecho administrativo y sí sé que veía el derecho administrativo relacionado al trabajo. Si no hay silla, vayan a buscarse afuera porque si no, no se hace. ¿Vieron algo relacionado al trabajo en derecho administrativo? ¿No? ¿Nada? ¿Vieron derecho administrativo? ¿Sí? ¿Qué vieron en el derecho administrativo? A ver, cuéntenme. Contratos de servicios. ¿Qué vieron? Licitaciones. Peor de policía. Ajá. Y dentro de los contratos, ¿no vieron algo relacionado al empleo público? Ay, bueno, y eso no es trabajo. ¿Quién es el empleado público? ¿No es un trabajador? Ah, bueno. Nosotros somos empleo público. Claro. Entonces, bueno, volvamos entonces al concepto. Ustedes ya vieron algo relacionado al trabajo en derecho administrativo. Pues yo les cuento que acá en derecho del trabajo también vamos a ver algo relacionado al trabajo que no tiene nada que ver con el empleo público. Porque nosotros nos salimos justamente de la esfera del empleo público y nos vamos a abocar a estudiar a los trabajadores del empleo privado, de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas, de los trabajadores que trabajan en un comercio que es unipersonal, hasta de las sociedades anónimas o las nuevas sociedades. Por eso es que para la próxima clase sí busquen una ley de contrato de trabajo, la que tengan en la biblioteca de algún amigo, hermano, primo, familiar. No compren, porque alguien debe tener a alguien que le puede prestar la ley de contrato de trabajo, y lo que van a hacer es ir actualizándola con las normas que se han ido modificando. Entonces, ahí nomás hacen una llamadita y ponen el artículo modificado, ley tanto, y después si quieren imprimen solamente la modificación. Yo digo para que no encuentren engaño. Si necesitamos la ley de contrato de trabajo, es ley 2744. 2744. Bueno, no se va a ver nada. Después le vamos a tirar la oreja
contador Martínez, que supongo que marcadores que se ven en esta mesa. ¿Qué dice la ley 2744 respecto del trabajo? Y ahí lo tienen en la diapositiva. Define al trabajo. ¿Cómo es el trabajo regulado por la ley de contrato de trabajo? Dice, constituye trabajo a los fines de esta ley toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Y ese es el concepto que ustedes tienen que saber, conocer, estudiar y después le vamos a tomar los parciales y en el final. Ese es el concepto de trabajo con el que ustedes se tienen que familiarizar. Luego después el legislador, porque es ley, norma nacional, ustedes sí vieron el proceso de elaboración de las leyes en el derecho público, el Congreso de la Nación, los legisladores que en 1974 estaban reunidos y sancionaron la ley 2744, pusieron esta segunda parte del artículo 4 que dice: el contrato tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después de tener en cuenta ese concepto, ha de entenderse que va a mediar entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina, se regula, se trata en esta ley. Usted tiene que traducir. Bien, entonces, invertimos un poquito el concepto, vamos a partir de una posición más filosófica, porque cuando el legislador dice el trabajo tiene como principal objetivo la actividad productiva y creadora del hombre en sí, ¿qué está resaltando del trabajo? ¿Qué creen ustedes que está resaltando acá el legislador cuando habla de actividad productiva y creadora del hombre en sí? Y es bastante esclarecedor porque después le dice, solo después ha de entenderse que medio entre las partes un intercambio económico que se rige por esta ley. ¿Qué es lo que se está destacando acá? ¿Qué creen ustedes? Hacemos una lluvia de ideas, nadie tiene la verdad. Bueno, nosotros generalmente sí. Pero ¿qué es lo que quiere destacar el legislador con relación al trabajo? Por eso destaca y dice que primero se va a tener en cuenta que es una actividad principal, productiva y creadora del hombre. Y luego después vamos a ver la segunda parte del artículo cuando dice es toda actividad lícita que se presta en favor de quien tiene la facultad de dirigirla a cambio de una remuneración. ¿Qué es lo que quiere destacar acá el legislador? Que tiene que ver con el concepto de trabajo que nosotros no vemos la parte histórica lamentablemente por una cuestión de tiempo, pero este concepto del trabajo como lo regula la ley de contrato de trabajo no es por generación espontánea, son siglos y siglos y siglos de lucha para lograr tener este concepto de trabajo, porque desde la antigüedad el trabajo era asociado a la esclavitud. Entonces partimos de la esclavitud, de la explotación, para después definirlo a partir de 1974 como toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla a cambio de la remuneración. Pero entonces, ¿qué vamos a rescatar de este segundo párrafo del artículo 4? ¿Qué podemos rescatar ahí? ¿Qué es lo que está queriendo decirnos el legislador? Bueno, ustedes la piensan y me van a decir la clase que viene, porque esto lo dejamos to be continued, punto suspensivo. Vamos a la primera parte. Dice, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla a cambio de una remuneración. Nos da las tres características del trabajo regulado por la ley de contrato de trabajo. ¿Qué dice entonces el legislador sobre el trabajo? ¿Qué es qué? Muy bien. ¿Qué más es? Muy bien, actividad elegida. ¿Y qué más es? Actividad remunerada. Perfecto. Bueno, después van a ver ustedes con los doctores que vienen el viernes, ¿por qué? Que tiene una lógica esto. ¿Por qué decimos que es actividad lícita? ¿Por qué es actividad dirigida? ¿Y por qué es actividad remunerada? Yo les tiro un par de tips. Acuérdense que nosotros estamos en derecho al trabajo y según este artículo nosotros vamos a ver, por eso dice actividad dirigida,
vamos a ver al trabajo en relación de dependencia, el trabajo subordinado, por eso dice actividad dirigida. Ahora, ese trabajo en relación de dependencia, trabajo subordinado, actividad dirigida, por oposición ¿a qué estamos? ¿A qué nos podemos oponer? ¿Qué otra actividad tenemos en el mundo que no necesariamente es actividad dirigida, actividad subordinada, relación de dependencia? Sobre todo las profesiones liberales. ¿Saben cuáles son las profesiones liberales? Autónomos. Muy bien. Ahí está. El trabajador autónomo. Es justamente su opuesto. El trabajo en relación de dependencia, trabajo dirigido, trabajo subordinado, se opone al autónomo. Entonces nosotros no vamos a estudiar normas de autónomo, salvo cuando veamos la parte de la seguridad social, que ahí englobamos a todo el hombre. Pero en esta primera parte de derecho individual del trabajo, solo estudiamos el trabajo como actividad lícita, actividad dirigida y actividad remunerada. Bien, pásame esto, por favor. Van a tener que buscar sí. Bien, y entonces acá tenemos un concepto de derecho del trabajo. A ver, ustedes tienen que acostumbrarse, yo sé que ya son millennials, centennials o Z, buscar libros en la biblioteca. La biblioteca tiene muchos libros de derecho del trabajo que nos van a servir para esta primera parte, las primeras unidades donde ustedes necesitan afianzar sus conceptos. Entonces, ustedes tienen acá una definición del doctor Grisolía. Pueden buscar libros en la biblioteca que sean del doctor Vázquez Vialar, Fernández Madrid, de Diego, del autor que ustedes encuentren, para que se vayan familiarizando también con los libros y con los conceptos que nosotros necesitamos que ustedes tengan acceso a acervo para poder entender la materia. ¿Qué dice el doctor Julio Armando Grisolía? Dice que es el conjunto de principios y normas jurídicas que regula las relaciones pacíficas y conflictivas que surgen del hecho social del trabajo dependiente. Y acá volvemos a insistir, estamos hablando del trabajo en relación de dependencia, de ese trabajo subordinado, de ese trabajo dirigido. Y esos principios y normas, porque después está la coma, emanado de las asociaciones profesionales, no, mejor dicho, el hecho social del trabajo dependiente y las emanadas de las asociaciones profesionales, son los sindicatos y las cámaras empresariales entre sí y de estas con el Estado. Esas relaciones conflictivas tienen entonces, por un lado, dos sujetos, empleador-trabajador. Esas relaciones jurídicas que pueden ser pacíficas o conflictivas. Porque en el mundo del trabajo después van a ver que hay no solamente todo de armonía, paz y amor, sino que también pueden verse relaciones conflictivas que hacen que se extinga el contrato de trabajo, y después tenemos una unidad que habla de la extinción del contrato de trabajo. Bien, entonces según los sujetos vamos a tener empleador y trabajador, que es esto de derecho individual del trabajo. Si los sujetos son colectivos y esas relaciones son pacíficas o conflictivas de estos sujetos colectivos, vamos a tener esos sujetos colectivos, son las asociaciones sindicales o asociaciones profesionales de trabajadores y las cámaras empresariales, y también vamos a ver cómo estos sujetos individuales o colectivos se relacionan con el Estado. Porque el Estado, sobre todo en derecho colectivo, no tanto en derecho individual, salvo cuando sí vamos a la parte de las relaciones conflictivas, tiene mucha presencia en el derecho colectivo. En el derecho individual se diluye hasta que se plantea el conflicto, y planteado el conflicto tienen que ir los... ¿Sí? ¿Qué necesitas? Asistir a clases. No hay ni espacio. Va a ayudar, pero no sé si te querés tomar una Sí, gracias. Relaciones conflictivas y pacíficas. Tenemos, si hay una relación conflictiva en derecho individual, probablemente ese trabajador que tiene un conflicto con el empleador va a tener que ir y abrir una instancia administrativa, una instancia procesal administrativa en el Ministerio del Trabajo de la provincia. Ahora, con relación a las relaciones pacíficas o conflictivas de sujetos colectivos, ya hay la presencia del Estado
mucho más fuerte y ahí tiene mayor incidencia en lo que es las asociaciones sindicales, el reconocimiento de la personalidad de las asociaciones sindicales. En el caso de las convenciones colectivas, con la homologación de las convenciones colectivas, y en el caso de los conflictos de trabajo, los conflictos colectivos, cuando llama a la conciliación o después se hace procedimiento de arbitraje para que se solucione ese conflicto. Bien. Principios y normas jurídicas. Acá nos quedamos. Conjunto de principios y normas jurídicas. Fíjense que nosotros no definimos al derecho del trabajo como conjunto solamente de normas. Y ustedes, insisto, ustedes como han visto derecho administrativo, ¿a qué podemos llamar? ¿A qué le llamamos normas? ¿Qué son las normas? Y también han visto derecho privado, que no me van a poder echar mucho. ¿Qué son las normas? Porque ahí está el meollo de la cuestión, porque nosotros vamos a ver normas en sentido amplio. ¿Qué son las normas? ¿El Código Civil es una norma? Ah, muy bien. ¿La Constitución de la Nación es una norma? Sí, bien. Entonces son leyes. A ver, norma igual a leyes, nada más que no puedo escribir. Pero no solamente, por eso es el tema que tenemos que distinguir, no solamente las leyes emanadas del Congreso de la Nación son normas. Nosotros tenemos, y ustedes lo han visto en el derecho administrativo, ¿cuál es la norma más de esto de la jerarquía normativa, la de menor jerarquía? A ver. ¿Los qué? No, normas. Esas son fuentes de derecho. Normas. ¿Ah? No, de menor jerarquía. Ustedes tienen una jerarquía que está en el artículo 33 de la Constitución de la Nación, pero vamos a las normas administrativas de menor jerarquía. ¿Qué dictan los ministros? Refrendado por el gobernador, pero solo. Claro. Bueno, y son normas, y no son emanadas del Congreso. Y entonces ustedes tienen que empezar a buscar de su bagaje. Ustedes son estudiantes universitarios, les cuento. Estamos en la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces ese bagaje de las materias que vienen estudiando ya tienen que empezar a aplicar, porque no es que ustedes estudian administrativo, se olvidan y después empezamos a estudiar laboral y se olvidan, y después van a estudiar societario y se van a olvidar de laboral para estudiar societario porque está todo relacionado, ¿no? Bien, cuando nosotros decimos normas, no solamente nos referimos a las leyes emanadas del Congreso de la Nación, que sí las tenemos, empezando por la Constitución de la Nación, que es por la jerarquía normativa, pero nosotros también en nuestra asignatura vamos a tener otros tipos de normas, no las resoluciones de las de los ministros, sí, en este caso sí el del ministro de Trabajo, pero vamos a tener estatutos, convenciones colectivas de trabajo, las dos, que son con fuerza de convenciones colectivas de trabajo, estatutos profesionales. Entonces, cuando hablamos de normas, hablamos de todas esas normas, no solamente las leyes. Pero acá la definición comienza diciendo conjunto de principios y normas. Entonces, una disciplina jurídica no se define solamente por las normas donde está consagrada, sino también los principios que la integran. Y entonces pasemos a la foto. Ah, qué horror. Y ya se me cambió la letra. Bueno, no importa. ¿Ustedes están todos matriculados en el aula virtual? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Se automatriculan o es la facultad la que le da el alta? No sé. ¿Sí? Ah, bien. Bueno, yo esto lo voy a corregir. Salió con otra letra y se los voy a subir prolijito. Vamos a la estructura, ¿cierto? Antes de ir a los principios, que querían los principios, vamos a la estructura. La estructura del derecho del trabajo, esto de lo que estamos hablando a partir del artículo 4, es el derecho individual del trabajo. Porque el derecho del trabajo tiene por lo menos 4 partes, las que vamos a ver nosotros ahora. No es eso. Llévate esa si querés. Derecho individual del trabajo, que es esto del artículo 4. En adelante, que lo vamos a estudiar de la Ley de Contrato de Trabajo.
con las modificaciones de la 27742, que es la última ley sancionada por el Congreso de la Nación. Ay, Dios mío. Bueno, yo se lo leo porque ustedes no van a los extractos. ¿De qué se ocupa el derecho individual del trabajo? Se ocupa de las relaciones que surgen entre los empleadores y los trabajadores. Bueno, no hace falta que se la lea porque esto es derecho individual. Nosotros hablamos de derecho individual, casi 2 o 3 meses vamos a estar en derecho individual. El derecho individual está contemplado en la ley de contrato de trabajo, que tiene 270 y pico de artículos. ¿Y de qué habla el derecho individual? De las relaciones esas pacíficas y conflictivas que se plantean entre dos sujetos, empleador y trabajador. Por eso que la misma ley se ocupa de decirles a ustedes, y a nosotros también, obvio, quiénes son los empleadores, quiénes son los trabajadores, cuáles son las unidades económicas de las empresas o los establecimientos donde se desarrolla ese marco laboral. ¿Y para qué surge el derecho del trabajo? ¿Cuál es el objetivo del derecho del trabajo? Si yo le digo, hace un rato cuando vimos el artículo 4 vimos que el trabajo es toda actividad lícita que se presta en favor de quien tiene la facultad de dirigirla a cambio de una remuneración. El trabajo, entonces tenemos dos sujetos, empleador y trabajador. Si este trabajador va a realizar su trabajo a beneficio de otro, dirigido por otro, con los medios de producción que son de propiedad de otro, ¿hay una paridad entre esos dos sujetos de esta relación jurídica? ¿Ustedes ven una paridad ahí? No. ¿O hay desigualdades? Por eso nace el derecho del trabajo. El derecho del trabajo nace para proteger a la parte económicamente más débil de esa relación jurídica, porque no hay posibilidad de que hablemos como en el derecho privado. Ustedes han visto que cuando se contrata en un contrato de locación, en un contrato de compra-venta, locador-locatario, comprador-vendedor, hay una paridad. La ley no necesita suplir salvo que hubiese engaño, dolo, violencia, en el caso del comprador, no necesita proteger a la otra parte. A diferencia de eso, del derecho civil, en el derecho laboral asumimos que el trabajador es la parte económicamente más débil y por lo tanto hay que protegerlo. Entonces acá se produce lo que como un desplazamiento. ¿Cuál es bueno, no le voy a preguntar cuál es porque seguro que vamos a estar hasta las 4. Principio de autonomía de la voluntad. ¿Qué dice el principio de autonomía de la voluntad? ¿Dice algo? No, lo que están ahí están, mira, los trabajadores del PRIVO, eso sí lo vamos a ver un poquitito. ¿Qué dice el principio de autonomía de la voluntad? ¿Dice algo el principio de autonomía de la voluntad? ¿Les suena a ustedes? ¿Lo vieron en el derecho privado? La profesora González de Prada, la profesora Soler, el profesor Mirán, Zulueta, todos los integrantes de la cátedra de derecho privado le contaron que el principio de autonomía de la voluntad. Es como si yo le sacaría una foto, es como si yo tuviese 101 pico, no sé cuántos alumnos tengo, que hubieran bajado de Marte, traídos por los objetos voladores no identificados y me los depositaron acá. Nunca antes tuvieron la Facultad de Ciencias Económicas. Y yo estoy segura de que no. O sea que las partes pueden pactar libremente el contenido del contrato. Claro. Y eso que pactan las partes libremente en el contenido de su contrato, por eso dice el principio, la voluntad es autónoma y se da sus propias reglas. Y entonces, si yo, comprador, vendedor, salvo que hubiese una lesión, dolor, violencia y demás, voy a un juzgado, le pido al juez que, porque hay un incumplimiento contractual, le pido al juez que me haga cumplir ese contrato, el juez no va a decir de entrada, si no está planteada las excepciones, no, hay una parte que hay que proteger. Las dos partes son iguales y yo me atengo a lo que dice el contrato. Yo no lo puedo modificar. Yo me atengo a lo que dice el contrato porque las partes pautaron ese contrato con una autonomía de su voluntad. Y antes el Código de Vélez decía, el contrato es ley para las partes. Ahora sí hay como una suerte de desplazamiento de eso en relación con el tema de
defensa del consumidor, ¿no? Los principios de defensa del consumidor están poniendo también el foco en los compradores que han sido, que no se les respeta lo que compró, no se le da la garantía de lo que compró, entonces sí hay como una suerte de desplazamiento al principio, pero es lo que hace defensa del consumidor. El resto sigue incólume. Bien, ese principio no se aplica en el caso no se aplica, no hay posibilidad que se aplique, porque acá ningún juez laboral va a decir, no, son dos voluntades, celebraron un contrato de trabajo, no hay insuficiencia, no hay una parte económicamente más débil a quien tengo que proteger, que se cumpla. Para eso existe el orden público laboral. El orden público laboral es justamente el que fija los topes máximos y mínimos, es como un marco legal para que ese empleador y ese trabajador desarrollen esa relación jurídica que ustedes van a ver a partir del viernes, que se llama contrato de trabajo. Esos topes, como los topes máximos de jornada de trabajo, topes mínimos, como el salario, forman parte del orden público laboral. Porque acá hay un desplazamiento del principio de autonomía de la voluntad, nadie considera que son dos voluntades que están en paridad de condiciones para celebrar un contrato de trabajo, entonces nosotros tenemos que ponernos un poco más exigentes respecto para proteger los derechos de los trabajadores, por eso es que el derecho del trabajo nace para proteger los derechos de los trabajadores. Y si no, fíjense lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución de la Nación. El artículo, ustedes tenemos Wi-Fi gratis, ¿verdad? ¿Sí? Abran algunos su celu y fíjense de la 20744 que dice el artículo 2, porque es lo que está en el segundo párrafo, para que no nos quede colgado esto, que son las inclusiones de la ley del contrato de trabajo. Artículo 2, alguien que lo lea. Muy bien, sí, ámbito de aplicación. Así es. Dice, la vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trata y con el específico régimen jurídico al que se haya sujeto. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables. Ahí está. Eso es lo que yo quiero que ustedes escuchen. Las disposiciones, muy bien contado. De esta ley también tenemos Wi-Fi. Las disposiciones de esta ley no serán aplicadas. Sí, bien, siga leyendo hasta que el contador... Dependiente de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, excepto que por acto expreso se lo incluye en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo. Bien, primera exclusión, ¿a quién se excluye? En primer lugar, A los trabajadores de la administración pública. a los agentes de administración pública nacional, provincial o municipal, excepto que por acto expreso se los incluye. ¿A quién más? A los trabajadores del servicio doméstico. En realidad no dice eso a los trabajadores, dice el artículo 2, no, es que vos tenés la reforma de la 27.742. Busquen la última que diga texto actualizado. Busquen texto actualizado de la 2744 con la 27742, la ley que se sancionó el 9 de julio. Que ahí está justamente por las denominaciones. Ahí está. Antes se decía servicio doméstico, por eso es que ahí es la norma sin modificar. Antes se decía servicio doméstico y ahora se lo llama personal de casas particulares. ¿Qué más? Esa es la segunda exclusión, la tercera. A los trabajadores agrarios, un ejercicio de las disposiciones de la presente ley serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen de trabajo agrario. A las contrataciones de obras, servicios, agencias y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación, ya paso el artículo. Bien, perfecto. Bien, exclusión entonces, 4. Primero, a los empleados, a los trabajadores del Estado, nacional, provincial o municipal. Pero ¿por qué los excluimos? ¿Porque somos malos? ¿Tienen protección ellos? Sí, porque tienen otra protección, no es que los excluimos así arbitrariamente, lo dejamos sin protección. Ellos tienen su propia protección que está en el derecho administrativo. Ahora bien, la segunda parte, al personal que trabaja en casas particulares. Ahí está otra cuestión, diferente al empleado público. Estos sí son empleo privado. Pero ¿por qué los excluimos? Porque tienen norma específica que se refiere a su contrato de trabajo.
Igual que el estatuto del empleado, del trabajador agrario, que son de nuestra asignatura, son del mundo del trabajo laboral, del derecho individual del trabajo, pero lo incluye por principio, en el artículo 2, porque tienen su propio estatuto. Y entonces acá sí ustedes tienen que volver a razonar como se razona en el derecho administrativo. El derecho administrativo, la norma general desplaza al especial o el especial desplaza a la general. La especial. Claro. Entonces son normas especiales que desplazan a la norma general. ¿Cuál es la norma general? Es de la personal de casa particular y el estatuto de empleado en el trabajador agrario. ¿Cuál sería la norma general ahí? La ley de contrato. Claro, la ley de contrato de trabajo, norma general. Entonces acá se produce ese desplazamiento de norma especial que desplaza a norma general. Aplicamos el estatuto. En lo que no estuviere contemplado en el estatuto, sí, obviamente vamos a la norma general. ¿Cuál es la norma general? La 2744. Y finalmente, si eso no tenemos nada que objetar, son el inciso 4, cuando habla de todo el contrato de obra, servicio y emergencia, que están regulados por su propia norma, el Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, pase. Entonces, quedó claro lo del orden público laboral, ¿no? Ahora vemos otra de las partes del derecho del trabajo, el derecho colectivo del trabajo. El derecho colectivo del trabajo, como yo les conté hace un rato, se estudia las relaciones de los sujetos colectivos. Acá, en el derecho individual, los sujetos individuales del contrato de trabajo son empleador-trabajador. En el derecho colectivo ya no tenemos un empleador y un trabajador, o varios trabajadores, porque el hecho de que haya varios trabajadores no lo convierte en colectivo, puede ser plurindividual en el derecho individual. Tenemos asociaciones profesionales de trabajadores representadas por sus comisiones directivas, con un secretario general, secretario gremial, secretario de arte y todo lo que ustedes ven en las asociaciones profesionales, y las cámaras empresariales, que son los sujetos que representan a los empleadores. Y entonces las leyes que los rigen son la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo 14.250, 23.546 y sus respectivas modificaciones. Las de asociaciones sindicales 23.551 y sus decretos reglamentarios, y la 14.186, que es la ley que establece el procedimiento de conciliación en el caso de los conflictos colectivos en la República Argentina. Y también son normas para el derecho colectivo. Esa ley de convenios colectivos lo que hace es procesar o decirnos cómo es el procedimiento para que esos dos sujetos colectivos, que son las asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial y las cámaras empresariales, se sientan a negociar, y ya no negocian un contrato individual, sino negocian un contrato colectivo que se llama convención colectiva. Esa convención colectiva, después que pasa por todo el procedimiento que menciona la 14.186, también es ley para las partes. Y también en este caso aplicamos el mismo principio del derecho administrativo. Norma especial desplaza aplicación de norma general. En los contratos de trabajo que están dentro de las convenciones colectivas, lo que vamos a aplicar primero es la convención colectiva. Y en lo que no estuviese previsto, difícil no contar, prevén todos el detalle, recién vamos a la ley de contrato de trabajo, que de todas maneras ahora cuando veamos los principios vamos a ir viendo también cómo se van compatibilizando todo este tipo de fuentes. Bien, y entonces forman parte del derecho colectivo, bueno, los convenios colectivos y las asociaciones profesionales de trabajadores, cuya regulación normativa surge de la 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, donde esa norma nos va a decir todo desde que se forma la asociación sindical hasta que se le pudiera retirar la personería o desaparece jurídicamente. Luego tenemos el derecho de la seguridad social. Fíjense que, bueno, nosotros particularmente en las carreras de contadores se ve el derecho de la seguridad social junto con el derecho del trabajo
Claramente en otras facultades donde solamente se estudia abogacía, esto puede ser parte de otra asignatura. Nosotros lo vemos dentro de la materia. Nosotros tenemos derecho al trabajo, individual, colectivo, vamos a ver un poco también de procesal administrativo y un poquito de internacional y derecho de la seguridad social, que nosotros lo vemos en la última unidad. Y el derecho de la seguridad social ya tiene una lógica diferente a la del derecho del trabajo. Porque acá no identifica dos sujetos, el derecho individual del trabajo, empleador-trabajador, sino que se refiere al hombre, al ser humano, el hombre, mujer, anciano, niño, y lo protege de las contingencias sociales, que son esos hechos futuros, inciertos, que producidos disminuyen la capacidad de ganancia de este ser humano, hablando en términos generales. También con sus principios, con sus normas, nosotros lo vamos a estudiar en la última unidad y vamos a ver la ley de obras sociales, la ley de asignaciones familiares, la ley de jubilaciones y pensiones y la ley de riesgo de trabajo, que son las 4 normas que forman parte del derecho de la seguridad social. ¿Está claro hasta ahí? Bien, entonces. Un sí sobre 120, ¿cómo se procede? Bien, esto también como estructura del derecho al trabajo nosotros lo estudiamos dentro del derecho individual y del derecho colectivo al derecho procesal del trabajo. ¿Cuándo estudiamos derecho procesal del trabajo? Cuando vemos, por ejemplo, la unidad de conflictos del trabajo que está dentro de la parte del derecho colectivo y vemos la clasificación de los conflictos y nosotros le contamos que los conflictos se clasifican en individuales y colectivos y cómo se solucionan los conflictos individuales y ahí le vamos dando normas de derecho procesal del trabajo. Porque para que un trabajador solucione su conflicto individual, por ahora en Jujuy la instancia administrativa no es obligatoria, es voluntaria, por lo tanto puede ir al Ministerio de Trabajo y plantear su conflicto en el Ministerio de Trabajo. Una vez que lo plantea, si opta por esa instancia administrativa, y ahí se aplica el norma de procedimiento administrativo. Si no se resuelve ese conflicto individual en esfera del Ministerio de Trabajo, el trabajador puede iniciar otro, o tiene que iniciar otro en realidad para obtener la satisfacción de su crédito en la justicia. Entonces ahí tenemos que el conflicto se resuelve a través de otras normas de procedimiento que son los códigos de procedimientos laborales de la provincia. Y después tenemos también en la resolución de los conflictos colectivos, cuando los conflictos se plantean a nivel de asociaciones profesionales de trabajadores y las cámaras empresariales, se solucionan a través de los procedimientos de conciliación y arbitraje, conciliación obligatoria de arbitraje de la 14250, y ahí también tenemos normas de procedimiento, cómo se procesan esos conflictos en el interior del Ministerio de Trabajo, que es el órgano de aplicación o la autoridad de aplicación de esas normas. Bien, y después tenemos el derecho internacional del trabajo. Y el derecho internacional del trabajo, y así acá ustedes me van a poder contar qué pasó con la reforma del 94. ¿Qué pasó con la reforma del 94 y los tratados internacionales? Porque eso lo vieron en el derecho constitucional. Le dio como el rango constitucional al otro tema. ¿Qué tratados internacionales? Bueno, ahí están en la diapositiva los tratados internacionales que han sido incorporados en el texto de la Constitución Nacional y, como dice la última parte, son los que se aplican en las condiciones de su vigencia y tienen jerarquía constitucional. Por eso es que nuestro derecho, fíjense qué importante lo de la reforma del 94, igual nosotros ya teníamos una norma propia que es la que estructura en la materia, que es el artículo 14 bis. Pero el artículo 14 bis solito, y bueno, había que fundamentar bien si querían iniciar una demanda o contestar una demanda con el 14 bis. Ahora con la aplicación de los tratados internacionales que menciona el inciso 22 del artículo 75, se refuerza este artículo 14 bis y habla de los derechos de los trabajadores, porque acá ustedes tienen los pactos que nombra el 22 son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Económicos y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y hacemos paréntesis, eso no lo aplicamos nosotros, y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, sí, porque nosotros tenemos el tema del principio de igualdad o no discriminación, y la Convención sobre Eliminación, y la Convención sobre la de tortura tampoco aplicamos, y sí la Convención sobre el Derecho del Niño. Todos estos pactos, estos tratados internacionales, forman parte del derecho internacional del trabajo, pero no son los únicos, no son las únicas herramientas internacionales que están en nuestra asignatura, ¿no? Además de esas que son muy importantes, también tenemos todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y sus recomendaciones. Eso también forma parte del derecho internacional del trabajo. Lo importante es que ustedes sí reconozcan que con la modificación de la Constitución en el 94 se han incorporado estos textos, estos tratados internacionales que refuerzan la idea de que el trabajo ese que está protegido en el 14 bis tiene una protección internacional, porque además todos estos tratados, en la mayoría de los casos, prevén también la existencia de tribunales internacionales, donde si en el país no se cumplen las normas, puede el país ser sujeto de denuncia ante esos organismos internacionales. Bien, vamos a ver los caracteres. Ya después, en otra diapositiva, yo ahora que me voy acordando, está el 14 bis, que también quiero que lo veamos, pero bueno, vamos viendo los caracteres de la asignatura para tener un orden con las diapositivas. A ver, pero sí necesito remontarme al 14 bis para que podamos entender, porque dice es un derecho nuevo en formación, se trata de un derecho dinámico y en constante evolución que surge de la realidad social. ¿Ustedes se acuerdan cuando se incorpora el 14 bis a la Constitución de la Nación? ¿O estoy pidiendo mucho? ¿Cuándo se sanciona la Constitución por primera vez? Y vamos haciendo una línea del tiempo. ¿En 1957 puede ser? Claro, esa es la reforma 14 bis. Bien. En 1853 no existía 14 bis. ¿53? A 1957... No, yo digo del 14 bis. Sí, también por eso, 1957. Yo había preguntado después cuándo se sanciona y él me contesta la pregunta anterior si estaba atendiendo. En 1853, cuando se sanciona la Constitución de la Nación, sí hablaba el 14 de la protección del trabajo, pero no hablaba del trabajo nuestro, de la ley de contrato de trabajo. Pasaron cosas, pasaron años, y en 1957 se incorpora el 14 bis a la Constitución de la Nación. Y lo busquemos si querés, creo que viene 2 diapositivas. Ahí, después, ahí. Bueno, así chiquitito, pero está. El 14 bis tiene 3 partes. Comienza diciendo, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. Y ahí tienen el programa de la asignatura. Condiciones dignas y equitativas de labor. ¿Qué sigue? Muy bien, ¿qué sigue? Muy bien, ¿qué sigue? Retribución justa. Bien. Salario mínimo vital y móvil. Sí. Igual remuneración por la tarea. Bien. Participación. Con control de la producción y... Participación de las ganancias de las empresas. Sí. Control de la producción y colaboración en la dirección. Sí, ¿qué más? Protección contra el despido arbitrario. Sí. Estabilidad del empleado público. Y ahí hacemos un paréntesis, porque la estabilidad del empleado público es ustedes ven derecho administrativo, no lo vemos en el derecho individual, sigamos. Organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en el registro especial. Bien, permitime, hasta protección contra el despido arbitrario es el programa de derecho individual del trabajo. Después, sí, obviamente nosotros no estudiamos la protección, la estabilidad absoluta del empleado público, sobre todo porque nosotros, en función de que dice ahí,
protección contra el despido arbitrario, eso que implica que el trabajador nuestro, que nosotros lo acabamos de definir en el artículo 4, puede ser despedido. Y ese despido arbitrario solo conlleva una protección, pero de ninguna manera, y a una estabilidad relativa o impropia, de ninguna manera lo podemos asimilar a la estabilidad absoluta del empleado público. No les voy a preguntar qué es la estabilidad absoluta, porque la verdad vamos a avanzar. El doctor García lo pregunta al Sí, final. a ver, cuente, ¿qué entendieron ustedes cuando vieron? Porque es que no, si es que vieron el estatuto, yo tengo mi duda, creo que el doctor Salas sí sabe. Pero cuando vieron el estatuto del empleado público, ¿por qué hacemos esta comparación? Derecho administrativo, empleado público, estabilidad absoluta. Derecho individual de trabajo, trabajador, estabilidad relativa. ¿Por qué decimos así? Que en el derecho individual del trabajo la estabilidad es relativa, no es absoluta. Sí tiene, como dice la norma, una protección contra el despido arbitrario, que no se lo puede despedir. ¿Qué pasaría con el empleado público? ¿Cómo lo despedimos al empleado público? A ver, ¿qué contempla? Ustedes han visto la ley de empleo público y también el estatuto nuestro del empleado público de la provincia. Ustedes tienen que haber rendido, no me mientan, tienen que haber rendido administrativo para estar acá sentados, ¿no? ¿Y qué han hecho? ¿Han ido y han aprobado sin ver esa bolita? Tengo mi duda. ¿Sí? ¿Que han hecho promoción y no le ha tocado ese tema? ¿Cómo fue? Cuéntenme. ¿Cómo se despide al empleado del Estado nacional, provincial o municipal? Claro, bien, ahí está. Le hacemos un sumario administrativo, a la resulta de ese sumario administrativo, el Estado ejerce el poder disciplinar. ¿Y qué derecho tiene el trabajador? Porque no se llama despido en el derecho administrativo. ¿Cómo se llama? La terminología que nosotros utilizamos en el derecho del trabajo es diferente a la del derecho administrativo. Claro, es exonerado o es cesanteado. Y el trabajador que ha sido cesanteado o exonerado en el derecho administrativo, ¿qué derecho tiene? Claro, se va a la justicia, plantea la nulidad de esa cesantía o esa exoneración y si le reconoce un derecho, si ha acreditado que ha sido mal sumariado, llevado hasta su última consecuencia del sumario, que es decidir que se corte ese contrato de empleo público, el Estado ordena la reincorporación de ese trabajador. A la resulta de ese juicio de contencioso administrativo, el Estado ordena, si está mal cesanteado o mal exonerado, que lo reincorporen a los cuadros de la administración pública. Por eso habla de la estabilidad del empleo público. No sucede lo mismo en nuestra asignatura. Ningún juez, cuando el trabajador en el derecho individual de trabajo es despedido, ningún juez, salvo que se tratara de un trabajador con una tutela especial, que es la tutela sindical, va a dictar una sentencia diciendo al empleador: usted tiene que reincorporar a ese trabajador. De ninguna manera. Ahí entra a funcionar el 245 con indemnización tarifaria. Le va a decir al empleador: usted ha despedido a ese trabajador, yo lo tengo que proteger porque como está admitido el despido sin justa causa, que sería ese despido arbitrario, yo lo tengo que proteger. ¿Y cómo lo protejo? Le hago pagar la indemnización que le corresponde según la ley de contrato de trabajo. Pero no hay una estabilidad absoluta. Yo no lo puedo hacer reincorporar. Se va, lo despedimos, pero sí le pagamos la indemnización. Bien. La última oración del artículo 14 bis ya nos habla del derecho colectivo. La organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Lo que sigue, también el derecho colectivo, la señorita estaba leyendo el artículo, ¿puede seguir leyendo? O que lo pueda ver de ahí, yo sí lo veo. Queda garantizado los gremios concertar convenciones colectivas del trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho de igualdad.
Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relaciones con la estabilidad. Y las relacionadas con la estabilidad. Ahí está. Bien. Fíjense, yo les había dicho hace un rato que las normas que integran el derecho colectivo son la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, porque la Constitución de la Nación le dice: queda garantizado a los gremios concertar, celebrar sería convenios colectivos de trabajo. Entonces tenemos una ley específica donde nos va a ir diciendo cómo esos gremios van a celebrar con las cámaras empresariales las convenciones colectivas de trabajo. También dice el artículo: recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho de huelga, que tiene el reconocimiento constitucional. Tenemos una ley que procesa, que tramita el procedimiento de la conciliación obligatoria del arbitraje y el ejercicio del derecho de huelga en los servicios esenciales. También hay normas. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y la relacionada con la estabilidad en el empleo. Acá justamente tenemos la ley de asociaciones sindicales. Real, vaya a buscarse una silla, no tenemos más silla. La 23.551, la ley de asociaciones sindicales, también procesa todo esto. La tutela que se le confiere a los representantes sindicales para el ejercicio de sus funciones, es la tutela y la protección especial que requieren esos representantes, y en el caso de que fueren despedidos o suspendidos en el ejercicio de su contrato de trabajo, hay toda una protección específica que incluye esto, justamente una estabilidad absoluta para los representantes. Ellos sí pueden ser reincorporados nuevamente en su trabajo si el empleador no ha cumplido con la parte que le corresponde, que menciona la 23.551, que le dice: usted o antes de despedir o aplicar sanciones disciplinarias a estos trabajadores que tienen tutela sindical, les tiene que correr la tutela. Les tiene que plantear una acción de exclusión de tutela para que un juez diga: sí, efectivamente usted tiene razón, le excluyo la tutela, y recién usted, empleador, podrá aplicar sanciones disciplinarias o el despido según la situación en la que se encuentre el trabajador ese con garantías sindicales. Y finalmente la última parte del artículo habla justamente del derecho a la seguridad social. A ver, ¿lo encontró, señorita? Bien. El Estado otorgará los beneficios de seguridad social que tendrá carácter legal e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles. Bien, para ahí va una coma, entonces vemos obras sociales, por eso habla de las entidades esas que son las que van a otorgar las prestaciones médicas, jubilaciones y pensiones móviles. La protección integral de la familia, que no lo vemos nosotros, pero sí vemos, digo, en términos generales, cuando vemos remuneración y nosotros conceptualizamos al salario mínimo vital, el salario mínimo como esa remuneración que debe percibir el trabajador que le permita acceder a vivienda, educación, salud, esparcimiento, etcétera, lo tocamos así generalmente. la defensa del bien de la familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda libre. Sí, en realidad nosotros no vemos normas específicas que hablen de cómo es la protección, pero ustedes han visto que sí hay leyes que hablan de la protección del bien de familia. Ustedes tienen, los que trabajan en la dirección de inmuebles, saben que una persona puede inscribir su inmueble como bien de familia, que eso funciona como una tutela cuando alguien quiere hacer un embargo por una deuda, y entonces como son inembargables, le pone ese freno. Bien, pasemos al contador. Bueno, vamos a lo que... No nos había quedado nada pendiente antes del 14 bis. El derecho internacional lo vimos. No, en esto estábamos. Los caracteres. Bien, habíamos visto que entonces es un derecho nuevo en formación, se trata de un derecho dinámico y en constante evolución que se va acomodando a la realidad social. Por eso habíamos dado 14 bis.
El 14 bis que fue incorporado a la Constitución de 1957 con la reforma del 57. Orellana, usted está inscrito, ¿no? Sí. ¿Y qué va a aparecer una hora después que empieza la clase? Estábamos rindiendo, por eso somos varios chicos. Ah, Recién salimos de rendir. recién salimos, van a tener que casi. Que van a tener que empezar a coser, no sé, ustedes tienen gente conocida en el centro de estudiantes, acá hay una silla, hablemos para que nos den un aula más grande. Si no, después, esto así, para rendir un parcial es imposible. Francamente, y vemos que son más. Vayan a buscarse sillita y hay una sola hay, dos hay, bueno, pasen, hay dos. Orellana, ¿y cómo se llama su compañero? Ya para uno que Bejarano. Orellana, Bejarano, Rearte. Rearte, ¿usted viene de oyente nomás? ¿Para uno o para dos? no la para uno. Una para uno o si no era para dos. No quiere pasarse ahí, no sillas. La chica tiene dos sillas reservadas para ustedes. La chica sabe que van a tener de que no se sienten. Pasen. Allá hay uno. ¿Sí? Ahí tienen una silla, Bejarano. Y ustedes, Orellana, ahí. Con Andrés. Vamos, James, vamos a ver. ¿Por qué? Hasta que se acomoden, cortamos 2 segundos en que la doctora tome agua. Es agua. Yo no les pido que sepan derecho del trabajo. Y cuando vayan a ver derechos societarios, no nos van a hacer quedar mal porque si empiezan a preguntar sobre derecho laboral, si ustedes ponen así cara de extraterrestre y van a decir, la profesora Rodríguez contaron a Maní, los otros 2 profesores le enseñaron nada. ¿No es? Por eso, bueno, veíamos el 14 bis y yo les decía que estamos ante un derecho nuevo y en formación. Y sobre todo porque se va ajustando nuestro derecho a la realidad social. La última reforma de cuándo es, no me digan el número de la ley, pero por lo menos algo han escuchado. ¿Cuándo se sancionó la última reforma del derecho al trabajo? ¿Ah? Sí, este año. Ahora. Sí, muy bien, el 9 de julio. ¿Y cómo la conocen ustedes? No les digo que me digan el número porque no voy a insistir con eso, pero ¿cómo que se conoce? Bueno, bien. Bueno, esa es la última reforma. ¿Impactó en nuestra asignatura? Claro que impactó. Y se sancionó el 9 de julio de 1924. Por eso es un derecho nuevo y en formación. Permanentemente ustedes van a ver que el derecho al trabajo se va modificando. Desde la Constitución de 1853 que receptó un 14 cuando hablaba de proteger al derecho del trabajo, a 1957 cuando se necesitó decir, no, el derecho es al trabajo, pero lo vamos a proteger de esta manera. Y entonces tenemos un decálogo de derechos que teníamos que proteger. Y como es el artículo 14 bis no nos decía de qué manera protegerlo, el Congreso de la Nación, por mandato del 14 bis, tuvo que comenzar a sancionar las leyes para que nosotros sepamos cómo proteger los derechos individuales de los trabajadores, los derechos colectivos de los trabajadores, los derechos de la seguridad social. Y así después se han sucedido un montón de reformas, porque nosotros cuando vemos el 14 bis, hablamos del garantismo laboral. Lástima que no vemos evolución histórica, por eso es que nos perdemos una parte, que es la parte donde se sostiene la asignatura, pero en 1957, cuando hablamos del 14 bis, nosotros vivíamos en el mundo en una época de garantismo laboral. No somos el primer país que incorpora los derechos de los trabajadores en las constituciones políticas. Los primeros países fueron la Constitución mexicana de 1917 y la Constitución alemana de Weimar de 1919. Y después se siguen otras constituciones y nosotros en 1957. Pero haber reconocido los derechos de los trabajadores en la Constitución política, ustedes saben la importancia de la Constitución, ¿no es cierto? Es un mandato para que el legislador diga después de qué manera se iban a proteger ese decálogo de derechos que estaban en el 14. Y una de las normas
que se vieron obligados a sancionar en la 2744 de 1974, que ustedes pueden ver en Infole ahora está hecho un lío, pero bueno, dice texto ordenado de 1976, pero en realidad las sanciones de 1974. Y ahí el legislador dice que el derecho al trabajo llevado al terreno del trabajo, cómo se va a proteger, cómo se va a configurar el contrato de trabajo, la relación de trabajo, cuáles son los derechos y las obligaciones de las partes, todo eso que vamos a ir estudiando en el derecho individual de trabajo está en la ley de contrato de trabajo. Pero es un derecho en constante formación. Nosotros ahora vamos a estudiar la última reforma del Congreso de la Nación del 9 de julio de 2024. Y yo me quedé en 900. Yes. Es un derecho de integración social, bueno, porque esto no tiene al trabajo, con toda la complejidad que eso implica, como objeto de estudio, como objeto de tratamiento, como objeto de investigación, como objeto de legislación. Es un derecho profesional porque se ocupa del hombre por el hecho del trabajo. Es de ese trabajo que está definido en el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo. Equitativo. Justamente el derecho al trabajo nace para proteger los derechos de los trabajadores por esta falta de paridad de la relación con el empleador. Porque se considera al trabajador, se lo considera como con una hiposuficiencia, no está en las mismas condiciones que el empleador. Entonces necesita de una protección especial. Para eso nace el derecho de trabajo y por eso también hablamos en algunas de las diapositivas anteriores del orden público laboral. Porque a través, ¿cómo lo protege? A través del orden público laboral, que es el que establece los pisos máximos y mínimos para el marco del trabajo. En la ley de contrato de trabajo es un derecho especial, no se aplica el derecho del Código Civil, tiene su propia normativa, y es un derecho autónomo, tiene esa autonomía científica, lo podemos estudiar, tiene sus principios, tiene sus normas, tiene una autonomía legislativa, tenemos un Congreso, la Nación, que cuando sanciona normas, dice las normas relacionadas al derecho al trabajo son tal, y tiene una autonomía didáctica, por eso nosotros lo estamos enseñando acá al derecho al trabajo. Bien, bueno, ahí está. Esa es su naturaleza, su carácter fundamental. El derecho al trabajo es equitativo. Protege al trabajador, que es la parte económicamente más débil de la relación de trabajo. ¿Por qué? Porque mientras los empleadores tienen los recursos suficientes para imponer determinadas condiciones, los trabajadores solo cuentan con su capacidad de trabajo, que la ponen a disposición del empleador, como dice la definición de jornada de trabajo. Bien, entonces habíamos visto que el derecho al trabajo es el conjunto de principios y de normas. Bueno, las normas son las que le hice el listado. Ahora vamos a ver los principios. Los principios son los pilares fundamentales de nuestra asignatura. La definición ahí dice son reglas inmutables e ideas esenciales que forman las bases sobre las cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico laboral. Son pilares. Nosotros cuando construimos una casa comenzamos con los cimientos y con las columnas. Bueno, estos son los principios del derecho al trabajo para nuestra asignatura. Y tienen una función muy importante. O sea, es cierto que nosotros nos sostenemos mucho con la normativa vigente, pero ante falta de normativa, justamente los principios nos van a orientar, tienen esa función normativa integradora. Ante falta de norma se aplica el principio. Unificadora o armonizante de la política legislativa y judicial, porque le están dando una orientación tanto al intérprete del caso concreto que es el juez, o al que tiene que interpretar y sancionar una norma que es el legislador. Una función orientadora e informadora dirigida justamente a los legisladores. Cuando ellos van a sancionar normas del derecho al trabajo relacionadas con el mundo laboral, tiene que basarse en los principios de nuestra asignatura. Y la función interpretadora está relacionada con el último intérprete de la ley de contrato de trabajo. ¿Quién es el último intérprete de una norma? A ver, ¿qué ha visto el constitucional? Miren que estoy en contacto todos los días con el doctor Sala porque tenemos que tramitar un llamado de inscripción.
Ya le voy a contar mi impresión. Podría ser sentido de vuelta. Como tenés que hacerlo sentido de vuelta. ¿Quién es el último intérprete de una norma? ¿El juez? ¿Ah? El juez. Sí, el juez, ahí está. Y la función interpretadora está dirigida al juez, que es el último intérprete de la norma. Cuando hablamos de los conflictos, ¿se acuerda del conflicto individual? El trabajador puede llevarse un conflicto y es voluntario en instancia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia, una instancia administrativa, pero quien en última instancia va a resolver ese conflicto si no encuentra una solución satisfactoria, el Ministerio de Trabajo va a ser la justicia laboral de la provincia de Jujuy. Entonces, esa función interpretadora de los principios está destinada en última instancia al juez, que va a tener que interpretar la norma para resolver ese conflicto individual que se plantea entre un empleador y un trabajador. Vamos a ver cuáles son los principios. Principios protectores, por supuesto, no podía ser de otra forma. Empezamos el listado de los principios con el más importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la naturaleza de nuestra asignatura, tiene que ver con el origen de nuestra asignatura. Si el derecho al trabajo nace para proteger a la parte económicamente más débil, el principio que enumeramos siempre en primer lugar, el principio protector. Bueno, este principio protectorio consta de 3 reglas. Ahí está la primera de las reglas, que tiene que ver con una de esas funciones que acababa yo de contarle, la función interpretadora. El principio, la regla del indubio pro operario. Está en latín, pero ¿qué significa? Es bastante transparente, ¿no? En duda, pro operario. Claro, en la duda a favor del trabajador. El operario es el trabajador. En caso de que una situación que ha sido llevada a los estrados de la justicia resulte dudosa para ese último intérprete de la norma, se va a poner, como dice el doctor García, los anteojos de los principios y va a mirar esa situación concreta a la luz de este principio, que es: en caso de duda, yo voy a entender que esa situación, esa resolución del contrato, lo que fuera, tiene que ser siempre la interpretación a favor del trabajador. Y si se aplica, les puedo asegurar. Indubio pro operario es una de las reglas que se aplica con más frecuencia en la justicia de lo que ustedes se imaginan. Porque es un mandato también para los jueces, ¿no? En caso de duda, esto nosotros prácticamente lo tomamos prestado del derecho penal, indubio pro reo. En el derecho penal también existe este principio, y en caso de duda, la duda va a favorecer al reo. En el derecho laboral, la duda va a favorecer al trabajador. Bien, la regla de la aplicación de la norma más favorable. Son 3 reglas del principio protectorio: indubio pro operario, la aplicación de la norma más favorable y la aplicación de la condición más beneficiosa. Son 3 reglas. Cuando ustedes les preguntemos el principio protectorio, tienen que hablar de las 3 reglas. La aplicación de la norma más favorable, esto también está relacionado con el intérprete, dice que si en el caso de que varias normas se refieran a una misma situación jurídica de un trabajador con un empleador, el juez tiene que inclinarse por aquella norma que sea más favorable al trabajador, aunque sea de menor jerarquía. Y ahí volvemos al concepto de norma. Teníamos, cierto, el concepto de norma. Veamos el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahí tenemos norma. Bueno, ahí lo íbamos a ver con las fuentes, pero bueno, no importa, yo soy un poco ansiosa, lo tenemos que ver ahora. ¿Fuente de regulación? Fuente de regulación. Fuente de regulación. Sí, bien. Ahí mira. El contrato de trabajo y la relación de trabajo se rige, en primer lugar, por esta ley, por las leyes y estatutos profesionales, por Bien. las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales, por la voluntad de las partes, por los usos y costumbres. Bien. Salvo los usos y costumbres, que estamos ahí hablando de las otras fuentes del derecho al trabajo, ahí estamos en presencia, en el artículo 1, de las fuentes propias del contrato de trabajo. Dice, nuestro contrato de trabajo, que es el que ustedes van a estudiar el viernes, nuestro contrato de trabajo se rige
Primero por esta ley, que es la ley 2744 para las últimas modificaciones. Por las leyes y estatutos profesionales. Fíjense que acá también le va dando una jerarquía normativa. Por las leyes y estatutos profesionales, es lo que yo le decía hace un rato. Personal de casas particulares, norma particular, estatuto, empleado, trabajador agrario, norma particular, reemplaza la norma general. Convenciones colectivas o laudos con fuerza de tal. Las convenciones colectivas desplazan, norma especial desplaza la norma general que es la ley de contrato de trabajo, y cuando veamos el conflicto de trabajo vamos a ver qué son los laudos, por eso ahí en el artículo habla de los laudos que tienen fuerza de convenciones colectivas, y por la voluntad de las partes, que es este contrato de trabajo que ustedes van a ir estudiando desde el viernes que viene. Entonces, cuando hablamos de la norma más favorable, tenemos que poner el foco en lo que dice el artículo primero. El juez va a tener que elegir entre todas las normas que establezcan condiciones laborales más beneficiosas para el trabajador, la más favorable. Desplazando justamente el tema de la jerarquía normativa. ¿Por qué? El convenio colectivo, la Convención Colectiva de Trabajo no tiene la misma jerarquía normativa que la Ley de Contrato de Trabajo emanada del Congreso de la Nación, pero como es norma especial, se aplica la norma especial por sobre la norma general. Por eso hace la aclaración sin perjuicio de la jerarquía normativa de la norma al hablar del principio de la norma más favorable. Y después tenemos la regla de la condición más beneficiosa. Bueno, ahí tienen los artículos donde está consagrada esta regla, y aquí también tiene que ver. Se prendió algo ahí, Cristian. La diapositiva. Cuando una situación anterior es más beneficiosa para el trabajador, se la debe respetar. Y lo dice el artículo 7, las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales. Acuérdense del artículo 1. De las normas legales, de las convenciones colectivas, de los laudos con fuerza de tales o que resulten contrarias a esas normas, porque en ese caso, si no aplicamos la regla de la condición más beneficiosa, se produce la sustitución automática por la condición más beneficiosa por aplicación del artículo 44 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bien. Principio de continuidad. Ahora pasemos. Principio de renunciabilidad. Bien, entonces teníamos el protectorio con las 3 reglas. Es el único principio que tiene 3 reglas. Después los otros los estudiamos al principio solito. El principio de la irrenunciabilidad dice que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Yo les cuento, como en el caso del principio protectorio, son estos anteojos que nos ponemos para ver las situaciones concretas en las que se da en el contrato de trabajo. Y el principio dice, yendo al concepto, ¿no? Pilar fundamental, idea esencial, dice que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Es cierto que este principio admite excepciones, pero para comenzar, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. No se admiten las renuncias en el derecho del trabajo, a no ser que se tratara de las excepciones contempladas también en la misma norma. Al trabajador sí se le permite renunciar a su puesto de trabajo, que es una excepción a la regla del principio de la irrenunciabilidad. Ahora, esa renuncia a su puesto de trabajo está dotada de todas las formalidades que la Ley de Contrato de Trabajo le exige al trabajador, porque si no, se aplica el principio de la irrenunciabilidad. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Y lo dice el artículo 12, bueno, de la Ley de Contrato de Trabajo, entonces los conté en términos generales cómo se aplica. Se considera que es nula y sin valor toda convención de parte, ese contrato de trabajo que ustedes van a estudiar el viernes que viene, que suprima o reduzca los derechos de los trabajadores previstos en la ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas de trabajo, los contratos individuales de trabajo. Fíjense cómo todo el tiempo la Ley de Contrato de Trabajo nos refuerza
la idea del artículo 1 de las normas propias del derecho individual del trabajo, cómo se van aplicando esas normas. Ya sea el tiempo en que se celebra el contrato de trabajo, durante la ejecución o inclusive cuando se va a extinguir ese contrato de trabajo. Entonces el principio de la renunciabilidad no solamente lo vamos a contemplar cuando se va a celebrar ese contrato de trabajo, y si nosotros queremos poner una cláusula en el contrato de trabajo, no necesariamente tiene que ser escrito, pero si nosotros lo queremos poner por escrito, no podemos poner una cláusula que de entrada admita la renuncia de derechos de los trabajadores por el principio de irrenunciabilidad. Tampoco se puede anteponer esa cláusula en el transcurso del contrato de trabajo ni al momento de extinguirse, porque ningún trabajador, si se extingue el contrato de trabajo, por ejemplo, por despido sin justa causa, podría renunciar a su indemnización. Los principios de los trabajadores son estos. Entonces, si es despedido sin justa causa, tiene derecho a cobrar la indemnización del 245, el preaviso, el batucelio, no sabe, etcétera, que después contado se las va a enseñar oportunamente. Bien, vamos al otro principio. Principio de primacía de la realidad. Acá lo que se favorece es el contrato realidad. Es el contrato que se lleva a cabo entre el trabajador y el empleador sin perjuicio de lo que las partes hubieran puesto al momento de celebrar el contrato de trabajo o lo que las partes pudieran llegar a pactar. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos una parte que es económicamente más débil respecto de la otra, podría llegar a pactar cláusulas que vayan en contra de sus propios derechos. O que el empleador, en lugar de decir que se trata de un trabajador, diga que en realidad él contrató por un contrato de locación de servicio o locación de obra. La locación de servicio y la locación de obra están fuera de nuestro derecho individual del trabajo y se van a regir por la norma del Código Civil. Entonces, nada de esto que yo les estoy diciendo de los principios se le van a aplicar. Pero entonces, nosotros sabemos que por el principio de primacía de la realidad, lo que va a importar a la hora de que el intérprete resuelva una situación conflictiva, no va a ser lo que las partes pactaron, lo que las partes celebraron, lo que las partes aparentaron celebrar, sino lo que sucede en la realidad de los hechos. Por eso ese contrato de realidad es el que nos va a decir si hay contrato de trabajo o no. Porque para que haya contrato de trabajo, ¿qué nos decía el artículo 4? ¿Qué tenemos que ver nosotros con lupa en un contrato de trabajo? Si hay una actividad lícita, dirigida, con la remuneración. Y remunerada. Perfecto. Eso tenemos que ver. Si la actividad es lícita, si la actividad es dirigida en los términos de relación de dependencia, trabajo subordinado, que no sea trabajo autónomo, que no sea trabajo benévolo, que no haya trabajo de honores, y sobre todo el tema de que es actividad remunerada, porque ningún trabajador trabaja por amor al arte. Todos los trabajadores trabajan para cobrar. El fruto de ese trabajo es la contraprestación que él va a recibir según como haya pactado la remuneración al fin del mes o de la quincena o del jornal. Eso se va a contar el contador cuando hable de remuneración. Pero lo que prevalece entonces es el contrato de realidad. Esto justamente para proteger al trabajador, porque muchas veces el trabajador, como la parte económicamente más débil, no tiene mucha incidencia a la hora de las cláusulas del contrato y probablemente se pueda deslizar una que lo esté encubriendo, un contrato de trabajo bajo otra figura, como podría ser un contrato de locación de servicio o de... Bien, y lo declaran nulo. Principio de buena fe. Esto es igual que, miren, yo les voy a contar, el derecho al trabajo igual que esto, nosotros tendríamos que celebrar, ustedes la semana que viene, el viernes van a ver contrato de trabajo. Nosotros tenemos también un contrato pedagógico que celebramos con ustedes el primer día de clase, ¿verdad? Nosotros les venimos diciendo en este contrato pedagógico qué es lo que esperamos de ustedes y les venimos diciendo inclusive qué es lo que ustedes pueden esperar de nosotros. Pero siempre, como en el contrato de trabajo,
prevalece la buena fe de las partes. Haciendo paréntesis, bueno, nosotros le pedimos también a ustedes, por eso la puntualidad, el estudio, va de suyo, ¿no? Que no lo escribimos ni nada, pero si ustedes vienen en la clase que viene, como le decía el contador, leyendo contrato de trabajo, que hayan lo que escucharon, lo leen un poquito más, van a la ley de contrato de trabajo, y ya eso, el oído se empieza a familiarizar con la terminología. Y su cerebro también, y va a ir captando mejor los conceptos que si no lee absolutamente nada. Porque si yo vengo crudo cada clase pensando que me va a quedar algo y no lo refuerzo con una lectura, y se va diluyendo con el transcurso del tiempo y después van a tener que estudiar todo para el parcial, claramente. O sea, no hay chance de que tiendan de parcial sin estudiar, porque si van a tener que estudiar. Pero eso habla de la buena fe de ustedes y de nosotros. Nosotros con el contador, y ya van a ver los otros dos profesores, somos súper puntuales, llegamos siempre en horario, llegamos con la clase preparada, no es que venimos a tirar la tabla acá. Nosotros sabemos que ustedes no saben, y yo podría traer la guitarra, así como hacen ustedes en mis orales, traer la guitarra y empezar con las notas. Y sin embargo nosotros no hacemos eso en clase. Podríamos alguna vez, sería más entretenido. Pero no, nosotros por eso, porque nosotros sabemos de entrada cuáles son nuestras obligaciones. Conocemos nuestros derechos, pero también conocemos cuáles son nuestras obligaciones. Y todo esto en el ámbito del principio de la buena fe, que justamente lo llevamos al mundo del trabajo. Decimos, en el contrato de trabajo, que son estos dos sujetos del derecho individual, los que celebran un contrato de trabajo, la ley de contrato de trabajo dice, las partes están obligadas a obrar de buena fe. ¿Y qué es la buena fe para el derecho del trabajo? La buena fe, y ahí entramos después en la casuística, ahora lo vamos a conversar. La buena fe parte de dos estándares de comportamiento. Para el empleador, comportarse como un buen empleador. Y la buena fe para el trabajador, comportarse como un buen trabajador. También al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato de trabajo. Es lo que yo les digo, nosotros, el principio de buena fe en esta relación que se da en este contrato pedagógico, implica esos comportamientos que yo les vengo contando. Bueno, si lo traspolamos al mundo del trabajo, el trabajador se tiene que comportar como un buen trabajador y el empleador se tiene que comportar como un buen empleador. La ley no dice, es el único artículo que habla así específicamente del principio de buena fe, no dice buena fe es comportarse de la siguiente manera para el trabajador o para el empleador. Sí, por supuesto, más adelante nos va a decir cuáles son los derechos y obligaciones de cada una de las partes del contrato de trabajo. Y sin duda, si yo quisiera saber si un empleador se comporta de buena fe o un trabajador se comporta de buena fe, voy a tomar nota de las obligaciones que tiene ese empleador y de las obligaciones que tiene ese trabajador, y voy a decir que comportarse de buena fe para el derecho al trabajo en el caso del empleador es cumplir con tales y cuales obligaciones, y en el caso del trabajador es cumplir con tales y cuales obligaciones. ¿Qué se imagina? ¿Cuáles son las obligaciones? Sí, la van a estudiar, obvio, ¿no? Pero ¿cuáles serán las obligaciones del empleador? Que nosotros nos permiten decir que ese empleador se ha comportado bueno. Pagar lo justo. Pagar la remuneración. Bien. ¿Qué más? Otorgar vacaciones. ¿Cómo? Otorgarle las vacaciones. Sí, redondeando. Bien. ¿Cómo se dice? Sí. Deber de ocupación. No solamente contratar al trabajador para hacer un trabajo, yo puedo contratar a un trabajador, pero la ley le dice que tiene el deber de dar ocupación. No sé ustedes, pero en otras épocas, todos los trabajadores, yo digo no sé ustedes porque están en otras, que ya lo sé claramente, en otras épocas los trabajadores llegan a su puesto de trabajo, ustedes pregúntenle a sus abuelos, a sus tíos, a sus papás probablemente, llegan a su puesto de trabajo y quieren que el empleador le asigne la tarea. Nosotros
Claramente tenemos ejemplos en nuestra familia de gente que ha trabajado denodadamente por este país de sol a sol. ¿Y qué significa? Que el compromiso que tiene es el trabajador con su puesto de trabajo. Y el trabajador se realiza trabajando, además que justamente la remuneración y la contraprestación por servicio prestado tiene asignado la remuneración que es obligación del empleador. Pero tiene el empleador la obligación de darle ocupación. No que llegue a su puesto de trabajo, se siente en una silla a las 8 y se vaya a las 13 y no haya hecho nada. Tiene que tener ocupación efectiva. El empleador, al darle ocupación efectiva, cumple con la norma y está cumpliendo con el principio de obrar de buena fe. Y así con todas las obligaciones que están en la ley de contrato de trabajo. Y respecto del trabajador, ¿qué será obrar de buena fe? Llega cumplir exactamente, llegar al horario, cumplir diligentemente con su tarea, enfocarse en el trabajo que le dan y realizarlo de la mejor manera. Yo sé que no todos nacemos sabiendo de todo, pero bueno, el que pone más atención llega más rápido al resultado que el que no la pone, el que pone más compromiso llega también al resultado antes. Bien, ¿qué sigue, Guille? Bien, principio de no discriminación e igualdad de trato. Bien, este principio, que también está consagrado en la Ley de Contrato de Trabajo, tiene desde el artículo 14 bis y el 16 de la Constitución de la Nación y todos los artículos que están enumerados ahí, tiene que ver con algo básico y elemental, ¿no es cierto? A nadie le gusta ser discriminado en su puesto de trabajo en razón de su religión, de su raza, de su ideología, de sus ideas políticas o de su ejercicio de la actividad sindical o de su edad. Por eso es que es necesario que la Ley de Contrato de Trabajo ratifique esa obligación que tiene el empleador de no discriminar y dar igualdad de trato a todos los trabajadores en igualdad de condiciones, que es lo que dice el artículo 16 de la Constitución de la Nación. O sea, igualdad en iguales condiciones. No estamos uniformándonos, sino que para todos los trabajadores que tienen la misma categoría, en la misma actividad, en igualdad de condiciones le van a corresponder los mismos derechos. Y después tenemos el principio de continuidad. Muy bien. El principio de continuidad está consagrado en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo y en la primera parte del artículo 90. Y este también se usa mucho y muy a diario y es un principio que nos obliga todo el tiempo a repensar el contrato de trabajo, porque cuando en el artículo 90, cuando veamos modalidades de contrato de trabajo, este contrato de trabajo que ustedes van a ver cómo se celebra en la clase que viene, dice la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? Uniforme para toda la nación, desde la Quiaca hasta el usuario. El contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado. Lo dice expresamente. ¿Cuál es el contrato de trabajo? Que yo siempre le digo, visualmente, imagínense. ¿Cuál es el contrato de trabajo que abraza a nuestro legislador? El contrato de trabajo de tiempo indeterminado. ¿Cuál es el contrato de trabajo de tiempo indeterminado? Ya trae mi marcador a la próxima clase, porque no lo hacen, ¿eh? Hoy es 5 de agosto del 2024, no se puede acabar el tiempo. 5 de agosto de 2024 ustedes ingresan a trabajar en una empresa, celebran su contrato de trabajo. El principio de continuidad dice que ese contrato que ustedes celebraron hoy, 5 de agosto de 2024, tiende a durar 30 años, que por ahora son los años de servicios con aporte que tenemos que tener para dejar de ser trabajadores en relación de dependencia y pasamos al sector pasivo. Entonces, 5 de agosto del 2024 más 30, eso ya no lo está por suerte. ¿Cuánto es? 20, 80 y más 30 años, 20, 24 más 30. 54. Soy hija. Bueno. Entonces, después de 30 años, ustedes, si este contrato de trabajo no
se produjera lo que está previsto también en nuestra ley de contrato de trabajo, porque yo le decía, nosotros no tenemos estabilidad propia, sino que tenemos una estabilidad impropia, existe una posibilidad que el empleador diga, antes de que usted cumpla los 30 años de servicio y de aporte para que se pueda acoger el trabajador, para ese empleador, ¿no?, a los beneficios de la jubilación, le diga, mira, estás despedido, sin darle mayor explicación. Despido sin justa causa. Por eso es que la ley en el artículo 14 le dice protección contra el despido arbitrario. Ojo, usted empleador sí lo puede despedir al trabajador, pero una vez que lo despide le tiene que pagar una indemnización que ya contempla la 2740. Entonces, ¿qué dice el principio de continuidad? Salvo por esa excepción que el trabajador tiene la expectativa de ingresar a trabajar para un empleador y que ese contrato de trabajo se extinga cuando él haya reunido los requisitos para acceder a los beneficios de jubilaciones. Uno son los 30 años de servicio con aporte y otro le da jubilatorio. Para las mujeres 60 años, para los hombres 65. Salvo que se modifique por ahora. Estamos hablando de eso. Que después sí tenemos una modificación de la extinción cuando hablamos de jubilación que lo lleva optativamente a los 70, pero eso sí, el empleador y el trabajador. Y espérame, un poquito antes, y el otro artículo dice, y en caso de duda, las situaciones deben resolverse a favor de la subsistencia o la continuidad del contrato. Es muy importante el principio de continuidad, y lo vamos a volver a ver cuando veamos las modalidades del contrato de trabajo, cuando lo desarrollemos, pero a ustedes les tiene que quedar claro que el contrato de trabajo que celebra cualquier trabajador en la República Argentina lo hace a través de la modalidad de tiempo indeterminado porque prevalece el principio de continuidad. Porque, ¿qué creen ustedes que le aporta le significa a un trabajador celebrar un contrato de trabajo de tiempo indeterminado? A ver, cuéntenme qué se le ocurre. Claro, muy bien, sí, estabilidad económica. Porque ese trabajador, que además no solamente ha ingresado a trabajar, sino que ha sido dado de alta en el sistema de AFIP, que ha sido registrado, va a tener acceso al crédito. Porque él va a tener un recibo de haberes y en una entidad crediticia va a decir, bueno, estos son mis haberes, yo necesito un crédito, ¿qué más le otorga al trabajador? Además de eso. Puede ir a aportar. Claro, muy bien, los aportes para la jubilación. Ese trabajador también va a gozar ¿de la seguridad social? De una protección contra los accidentes de trabajo, accidentes de itinerio o enfermedades profesionales a través de la póliza que contrata a ese empleador para la RT. Igual en cualquier tipo de contrato de trabajo, pero digo, respecto de este, son esos derechos a los que tiene acceso. Bien. Y luego tenemos el principio de justicia social y equidad. Estos principios los menciona el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando habla de la justicia social, los principios generales del derecho, la equidad y la buena fe. Nosotros tendríamos que, y voy a preguntar del derecho privado, yo no miro a ver si se acuerdan. El derecho privado, ¿qué estudiaron? ¿Qué es la justicia? ¿Le estudiaron algún concepto? Igual lo deben haber visto, me imagino, como fuente en el derecho público. ¿Qué es la justicia? ¿Qué concepto tiene de justicia? Bueno, base. ¿Tiene alguna? Orden social justo. Orden social justo. Sí, eso tiene más que ver con el derecho público. Bueno, yo les puse ahí un concepto de Ulpiano en la diapositiva que sigue. ¿Qué dice Ulpiano sobre la justicia? Bueno, ese principio. No lo puse, bueno, no. Lo leí de esa manera. El principio de justicia, según el concepto, nosotros, bueno, pasa que los abogados hemos estudiado el derecho desde el derecho romano. En el derecho romano había un autor, no me olvido, imagínense, tengo más de 30 años de ejercicio de la profesión y 5 años de estudios, y no les voy a dar mucha data para que saquen la edad, pero tengo muchos años de recorrido. Cuando estudiaba en la facultad nos enseñaban que este autor, el derecho romano ulpiano, decía que la justicia es la permanente y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Quédense con eso. Dar a cada uno lo suyo.
Ese es el concepto de justicia. ¿Por qué necesito que ustedes tengan en cuenta el concepto de justicia? Porque se relaciona con el concepto de equidad. Y la equidad, decía también este autor, es la que nos dice que es lo suyo de cada uno. La justicia es de dar a cada uno lo suyo. Ahora, la equidad, que es lo suyo del contador Alaní, que es lo suyo de cada uno de ustedes que están acá. Ese es el principio de equidad. Que también son principios de derecho individual de trabajo que se tienen que tener en cuenta. Después tenemos el principio de razonabilidad y el principio de... principio de gratuidad, que es importante, ¿cierto? Antes de la razonabilidad tenemos el principio de gratuidad, también lo tenemos consagrado en la ley de contrato de trabajo, que dice que el trabajador, sus derechohabientes o causahabientes, ¿quiénes serán, no? ¿Ustedes han visto sucesiones en derecho privado? ¿Ven algo, no? Entonces, ¿quiénes son los derechohabientes o los causahabientes? Los herederos. Familia. Yo no lo escucho, hablo más fuerte si los herederos. Y tengo el cerebro de otra revolución. Bien. Los causahabientes son los herederos. Lo que pasa es que nosotros en el derecho de trabajo, ojo, no se aplica el derecho sucesorio acá, sino el concepto que lo resuene. Nosotros tenemos justamente también por esa autonomía científica, normativa y didáctica, tenemos nuestras propias normas sobre quiénes son los causahabientes o esos derechohabientes que no son del derecho sucesorio, que va por otro lado. Y la norma dice que los causahabientes van a gozar de la gratuidad, del beneficio de gratuidad de los procedimientos administrativos derivados de la aplicación de la ley de contrato de trabajo, las convenciones colectivas, el estatuto, y que su vivienda no podrá ser afectada al pago de costas, eso por ahí no está tan así, y también se condena la pluspetición cuando lo que el abogado del trabajador pide es excesivo, podría llegar a pesar, no es lo más corriente, una condena solidaria entre el trabajador y el abogado si que pierden el juicio, ¿no? Lo importante, eso no es lo importante, no van a ver de derecho procesal, porque no van a ser abogados, lo importante es que los trabajadores y sus causahabientes o derechohabientes tienen derecho a que los procedimientos administrativos y judiciales sean con el menor costo. Con el menor costo. Gratuitos, dice la ley. Yo le diría con el menor costo porque en realidad algunas veces hay costos que asumir. Principio de razonabilidad. Bueno, este es un principio también general de cualquier derecho y tiende a operar como filtro cuando se trata de la aplicación de interpretaciones disvaliosas de una norma o de determinadas situaciones. Tiene que ver con eso que nosotros entendemos, ¿no? La razonabilidad o el sentido común le llamamos, que no es el más común de los sentidos seguramente, porque son conductas lógicas y habituales que a nosotros nos van a parecer razonables por una cuestión de sentido común, ¿no? Eso es casuística. Ya si se me ocurre algo, la clase que viene les cuento cómo aplicaríamos el principio de razonabilidad en el caso concreto. Y después tenemos el principio de progresividad. O sea, el principio de progresividad para mí es la captación de derechos de los trabajadores. Así como al principio yo les decía, bueno, en 1957, en 1853 reconocimos el derecho al trabajo. En 1957, como sociedad nos paramos y dijimos, los trabajadores tienen los siguientes derechos y están enumerados. En 1974, cuando se sanciona la ley de contrato de trabajo, ya le decimos, estos derechos se aplican de esta forma, se reglamentan de esta manera y los contratos tienen que respetar estos derechos. En 1994, cuando se incorpora se modifica la Constitución de la Nación y se incorporan los tratados internacionales, esos tratados del artículo 75, inciso 22, también van a impactar en el mundo laboral. Y así progresivamente vamos incorporando más derechos y más protección para los derechos de los trabajadores. Por eso lo del principio de la progresividad. Nosotros tenemos que saber, si nosotros tenemos en cuenta todas estas normas que yo les voy mencionando, nos vamos a dar cuenta que es un amplio contexto en el que se protegen los derechos de los trabajadores. Esos derechos de los trabajadores son conquistas progresivas.
desde lo que yo le cuento desde el principio, de 1853 a 1994, con la incorporación de los tratados internacionales, han pasado muchos años y vamos pausadamente incorporando mayor protección, mejores derechos, más condiciones para los trabajadores. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero no se cumplen en todos los casos, y no, lamentablemente el mercado laboral va por un lado y las normas van por otro. Eso es así, porque nosotros estamos en el mundo del deber ser. No les voy a preguntar, no, ustedes no ven filosofía, sino tendría que hay un filósofo, Platón, que nos habla de la fábula, pero no se llama fábula, de la caverna, y él nos dice de cómo es la gente que estaba en la caverna ve la realidad distinto de las cavernas, se llama distinto de la realidad. Bueno, nosotros vemos que en el mundo del trabajo lamentablemente va por un andarivel paralelo al normativo, pero lo importante es que están las normas que en el caso concreto se van a terminar aplicando y se le van a reconocer esos derechos a los trabajadores, que si en su práctica diaria no se les reconocen, llevado a un estrado judicial, eso sí se va a hacer. ¿Y qué más tenemos? Es el último, ¿no? Ah, la fuente. Bueno, eso se lo subo a la aula virtual, porque yo veo que están moviendo todo lo útil. Sí, ahora. Se lo subo a la aula virtual, a lo corrido, está en la fuente.